Buenas noches, América. Algo se mueve en Naciones Unidas respecto a Venezuela. En las últimas horas hemos conocido dos noticias que llaman la atención. Una, el Fondo de Emergencia de la Organización Internacional ha liberado 9 millones de dólares para programas humanitarios en el país caribeño, incluida la asistencia en salud y nutrición para mujeres y niños. La segunda, el anuncio de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viajará a Venezuela el próximo año por invitación del gobierno de Maduro. La primera noticia, aunque haya podido pasar algo desapercibida, representa un importante cambio en la posición del gobierno venezolano, que ha repetido hasta la saciedad que la crisis política y económica que afecta a su país es culpa de las sanciones y, en consecuencia, ha rechazado hasta ahora cualquier asistencia internacional. No sabemos si como consecuencia de este reconocimiento, Bachelet ha podido aceptar la invitación para su visita en 2019. Sin duda, Maduro y su gobierno van a intentar aprovechar esa visita para mostrar un país donde la culpa de la crisis es de todo el mundo menos de sus políticas y su gobierno. Bachelet y la ONU deberían condicionar públicamente esa visita y garantizar que la alta comisionada pudiera decidir qué visitar, con quién hablar y a dónde ir en cualquier momento. Visitas al Centro de Detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia, o SEBIN, conocido como el Helicoide, o la prisión de Ramo Verde, donde se mantienen encarcelados a muchos de los llamados presos políticos, o centros de atención médica, deberían estar en esa agenda. Y las reuniones que allí tuviera, Bachelet, deberían poderse llevar a cabo sin la presencia de funcionarios chavistas para que los interlocutores hablen con libertad. Solo así la visita de Bachelet tendrá sentido y la ONU no se convertirá en un instrumento de propaganda para un modelo de gobierno que, sabemos, no brilla por su calidad democrática. La solución para Venezuela no pasa ni por minimizar la gravedad de la crisis, ni por maquillarla, ni por esconderla. Pasa por mostrarla para que los que aún dudan de lo que allí pasa dejen de dudar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para ponerle los pies de página a algunas notas a noticias relevantes que nos han llamado la atención, como el nuevo capítulo de la investigación que está liderando el fiscal especial del FBI, Robert Mueller, sobre la presunta injerencia rusa en la campaña electoral del año 2016, campaña que acabó llevando a Donald Trump a la presidencia. Uno de los acuerdos que ha llegado esta investigación fue con el entonces jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Manafort se acogió a una serie de beneficios, pero ahora se ha sabido que en esa colaboración para obtener esos beneficios con el FBI mintió. Y el fiscal y el equipo de fiscales han dicho que dan por roto el acuerdo. Hay que recordar que el acuerdo implicaba que Manafort se declaraba culpable para acogerse a esos beneficios. Ahora el FBI dice que como que mintió en la investigación, no le concede los beneficios, aunque la culpabilidad sí la mantiene. Joseph Malouf es analista, jurista y experto legal. Gracias por acompañarnos. Señor Malouf, ¿cuán grave es haber mentido al FBI en esa investigación? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, muy interesante porque creo que Paul Manafort, cuando decidió declararse culpable, fue con la intención de colaborar y obviamente colaboración significa decir la verdad. A menos que esto sea el resultado de arrogancia, me sorprende mucho que sea una buena estrategia por parte de Manafort o sus abogados mentirle al FBI y arruinar su acuerdo. Las consecuencias pueden ser que Manafort tenga que ir a cárcel por un periodo de tiempo mucho más largo de lo que él pudo haber servido. Puede significar una cadena perpetua, ya que es una persona de edad avanzada. Y creo que fue un error grande, pero al mismo tiempo, si Paul Manafort está trabajando con la idea de que el presidente de los Estados Unidos le va a otorgar un perdón presidencial, un indulto, entonces podría ser una estrategia para defender al presidente, proteger al presidente y asegurarse de que el presidente le dé este tipo de tratamiento, pero no hay ninguna garantía que eso va a ocurrir. ¿A quién beneficia al final de este acuerdo entre Mueller y la investigación y Paul Manafort?
Bueno, yo creo que depende la credibilidad de los testigos y la información que los testigos te puedan dar. El gobierno se puede beneficiar con estos acuerdos y esa es la idea por la cual ellos lo hacen. Pero lo hacen al mismo tiempo dándole un beneficio a la persona acusada o la persona que podría ser acusada por un crimen. Y eso es donde yo creo que Paul Manafort está perdiendo la oportunidad. Creo que con esto, si el procurador especial sabía que Manafort estaba mintiendo, quiere decir que él tiene suficiente información para poder proceder en corte sin la necesidad de Paul Manafort. Y a la larga, Paul Manafort va a ser perjudicado más porque los cargos que él va a confrontar ahora son extremadamente serios. A pesar de esto que nos cuenta, Paul Manafort podría aún acogerse al perdón presidencial si Donald Trump quisiera dárselo. Absolutamente. El presidente tiene un derecho constitucional bien libre. En la Constitución lo dice que el presidente tiene el poder de otorgar un perdón o al mismo tiempo puede permitirle a una persona salir libre de cárcel sin necesariamente perdonar el crimen. Así que el presidente tiene mucha discreción, pero tenemos que investigar si esto lo haría él porque Paul Manafort se merece este tipo de tratamiento o si lo está haciendo él porque Paul Manafort está dispuesto a ayudarle al presidente. El presidente no tiene autoridad para utilizar el poder de perdón de una manera personal para beneficiarse él mismo. Así que aunque él tiene esta autoridad, no quiere decir que la Cámara no lo vaya a cuestionar. Es el abogado y experto constitucional Joseph Maloof. Señor Maloof, gracias por haber estado con nosotros. Más noticias. Hoy se ha conocido el último informe del Centro de Estudios Pew Hispanic, esa división dentro del Centro Pew que analiza las tendencias, los datos, las estadísticas de la comunidad hispana en Estados Unidos. El informe, muy interesante, revela, miren el dato, que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es el más bajo en una década. Ha pasado de los 12,2 millones de personas indocumentadas en situación irregular en Estados Unidos en el año 2007 a 10,7 en el 2016. 2016, que es el último año con datos que han podido ser analizados por el Centro de Estudios Pew. Vamos a saludar a una de los autores de ese informe, la señora Ana González Barrera, que es investigadora senior de ese centro de análisis. Señora Barrera, ¿por qué se produce este descenso? Hola Gustavo, muchas gracias. Mira, este descenso es aproximadamente de 1,5 millones de inmigrantes en forma irregular que residen en Estados Unidos, que ha descendido desde 2007. Uno de los principales factores probablemente es la recesión. El momento en que se da el pico de inmigrantes en 2007 es justamente previo al impacto de la crisis económica en Estados Unidos, pero esto está sobre todo relacionado con una caída de inmigrantes de origen mexicano particularmente. ¿Cuál es el origen, la procedencia de estas personas que están en situación irregular en Estados Unidos? Mexicanos y centroamericanos juntos forman la mayoría de los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera irregular, incluso para los flujos más recientes. Sin embargo, en los últimos 7 años, desde 2007, hemos visto que el número de inmigrantes de origen mexicano ha caído por exactamente 1,5 millones, mientras que el número de inmigrantes de Centroamérica, particularmente aquellos del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, ha subido en una manera muy veloz, aunque no al mismo ritmo para suplantar a los mexicanos. Todavía siguen siendo un número menor. Los posicionamientos de Donald Trump con la inmigración irregular y particularmente con la comunidad mexicana, ya siendo candidato y luego presidente, ¿han influido en algo en el descenso de mexicanos en situación irregular en Estados Unidos? Nuestros datos son hasta 2016, así que no están cubriendo todavía el periodo de la presidencia de Donald Trump, sino hasta el final de la administración de Obama. Sin embargo, hemos visto varios cambios en la frontera en cuanto a los flujos y las aprehensiones en frontera desde que el presidente Donald Trump tomó posesión a principios de 2017. En particular, vimos que justo en los últimos 6 meses de Obama subió mucho el número de aprehensiones en la frontera, sobre todo de aquellos que venían de Centroamérica. Y una vez que Trump tomó posesión,
este número bajó a niveles dramáticamente más bajos que en años anteriores, en años recientes anteriores. Y sin embargo, durante la segunda mitad del primer año de la administración de Donald Trump, el flujo volvió a incrementar y no se ha moderado desde entonces. Es bastante alto, no tan alto como el pico en frontera de 2014, pero mucho más alto que otros años. Otro dato que revela el informe, el descenso del número de trabajadores en situación irregular. ¿Por qué se produce? Está probablemente también correlacionado con la crisis económica que empieza en 2008. Bueno, que desde 2007 se estaban sintiendo algunos de los efectos, particularmente en el sector de la construcción. La caída no es tan dramática como la población irregular en general, pero sí vemos una menor participación en el mercado laboral hoy en día de trabajadores indocumentados o irregulares de lo que había en 2007. Son las explicaciones de Ana González Barrera, del Centro de Estudios Pew Hispanic. Señora González Barrera, gracias por estar con nosotros esta noche. Otras noticias de la actualidad nos llevan a Brasil. Este próximo jueves hay un asesor del presidente Donald Trump, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que visitará Brasil. Se reunirá con el equipo de Bolsonaro. Y lo que conocemos del presidente electo Bolsonaro es que en su política exterior, en la política exterior de Brasil, va a haber un cambio importante. Y es que Brasil va a buscar una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel y va a intentar disminuir la presencia, la influencia de China en el país suramericano, en Brasil. Saludamos a Filippo Campante. Él es profesor de la Universidad Johns Hopkins, experto en Brasil. Señor Campante, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué le interesa a Bolsonaro la relación con Estados Unidos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay una afinidad ideológica entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Trump. Y más allá del gobierno de Trump, también otros gobiernos de derecha por el mundo, como el de Orbán y así. Así que yo creo que es una de las razones, pero también creo que es una elección que trata de como ganar un poco de influencia en relación a otros gobiernos de Sudamérica y de América Latina, que por ahí no sean tan no tengan una proximidad tan grande con las ideas de Bolsonaro, y así es una manera de ganar influencia, creo, también, como siendo en esta parcería con Estados Unidos. ¿Y con Israel? También creo ahí que es una cuestión bastante ideológica, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la afinidad que hay entre distintos gobiernos de una ideología de derecha, y por ahí yo creo que es algo que está como en este lado ideológico, creo. No sé, no es tanto algo estratégico, sino que algo más ideológico. ¿Cómo puede influir este cambio de prioridades en la política exterior brasileña en el resto de la región de América Latina? Bueno, yo creo que al principio lo que se sugiere es un cambio en el foco de la política externa de Brasil, alejándose un poco de América Latina y de los vecinos, y tratando de establecer como alianzas más globales, es decirlo así. Pero yo creo que el tema es que Brasil no tiene tanta posibilidad de hacer cosas como que van en contra de los intereses de los vecinos o de otros parceros importantes como China, como Europa. Y yo creo que alinearse con Estados Unidos y con estos gobiernos más a la derecha puede generar como fricciones con otros parceros importantes, y no sé cuánto será posible como sostener esta nueva inclinación de política. A ver qué va a pasar. Las explicaciones de Felipe Campante, profesor de la Universidad Johns Hopkins, experto en Brasil. Señor Campante, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Dos noticias antes de terminar. Una batalla que emprendió un restaurante de Washington. Es
Esas imágenes corresponden a el bar Cork Wine, un sitio donde venden vino y buenos alimentos. La verdad, muy recomendable si visitan la capital. Pues bien, este bar ha dicho que desde que Donald Trump es presidente y el Hotel Trump está en la ciudad, y esas dos cosas coinciden, el número de sus clientes ha descendido porque gran parte de su clientela se siente, dice, invitada a satisfacer al mandatario consumiendo o quedándose por las noches en el Hotel Trump, y por lo tanto ha presentado una demanda. Esa demanda ahora sabemos que ha sido rechazada por la justicia. El juez, que dice que eso puede ser así, puede que los ciudadanos que van a Washington para estar con el presidente o tener interacción con la administración busquen el beneplácito del mandatario quedándose en su hotel, eso no es ilegal. Pero en el fondo hay un cierto reconocimiento. Lo que dice es que el mandatario tiene una alta notoriedad, pero eso no quiere decir que los ciudadanos estén incumpliendo alguna ley. Y una última noticia: se ha presentado la esperada decoración de Navidad de la Casa Blanca. La misma primera dama fue la que lo presentó a los medios de comunicación en estas imágenes. Imágenes en las que la primera dama de Estados Unidos muestra cómo ha quedado la mansión presidencial, que este año lleva el tema de tesoros americanos y que hace brillar la Casa Blanca con un espíritu de patriotismo. Pero la reacción en las redes sociales ha sido otra. Muchos no lo han tomado muy bien, ese color rojo, y algunos han sacado los dientes. Yo creo que tampoco hay para tanto. El color rojo también lo lleva Santa Claus y nadie lo critica. Enseguida volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Saben que en la Unión Europea se está produciendo un pequeño terremoto, o grande, dependiendo de quién lo vea y con qué perspectiva. El Reino Unido votó hace ya un año la salida del bloque comunitario de la Unión Europea, y ahora el Reino Unido ha estado embarcado, principalmente con Theresa May, la premier británica, la primera ministra británica, con el resto del bloque comunitario, 27 países, para alcanzar un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se consiguió un acuerdo este pasado fin de semana y ahora el reto es que Theresa May con ese acuerdo vuelva al Parlamento británico, donde los más de 600 miembros de la Cámara tienen que votar, y allí hay partidarios y detractores, y Theresa May no lo tiene fácil. El Brexit, que viene de la salida y de Reino Unido, o de Britain en inglés y de exit en inglés, y se juntan estas dos palabras, por eso se le llama Brexit, enfrenta o divide a la sociedad británica desde el momento de su referéndum. Nadie se esperaba que los británicos le dieran el visto bueno a la salida de un proyecto que ha costado mucho construir. El 11 de este próximo mes de diciembre, esa Cámara de Diputados británica va a votar, pero para comprender el proceso y las implicaciones que tiene, hemos invitado al jefe del buró de uno de los principales periódicos del Reino Unido, el Guardian. Su jefe aquí en Washington, en el buró de Washington, es David Smith, y nos acompaña aquí en Poder Latino. Mr. Smith, thank you for being here. Gracias por acompañarnos. Thank you. Me gustaría comenzar preguntándole qué quiere decir que ya hay acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. El Reino Unido se unió a la Unión Europea en 1973 y la idea era que se tendría un gran bloque para de cierta manera competir contra los Estados Unidos, donde habría una mayor cooperación y unión y en el comercio de bienes y servicios, también un alineamiento en términos legales, en regulaciones medioambientales y muchas áreas. Algunos dirán que funcionó muy bien durante unas 4 décadas y se expandió. Y hay también resentimientos con respecto a la burocracia, pero en junio del 2016 el Reino Unido votó para irse o para cerrar ese acuerdo e irse por sí mismo, por su lado. Y eso ha traído bastantes dificultades. ¿Qué falló para que los británicos decidiesen salir?
Durante muchos años hubo frustraciones que estaban ya hirviendo. Algunas personas y algunos políticos argumentaban que el Reino Unido había dado o cedido demasiada soberanía y poder al resto de Europa. Y yo creo que al momento de llegar al referendo en 2016, los temas principales eran el comercio, en el sentido en que habían cerrado empresas, se habían perdido empleos. El Reino Unido debería tener mayor independencia económica, y también la inmigración fue un tema crucial. Muchas personas votaron a favor de irse de la Unión Europea, sentían que había demasiados inmigrantes en el Reino Unido. También vieron las imágenes de personas del norte de África llegando a Europa, y eso también jugó una parte. También a nivel más profundo y fundamental, un apego romántico a la idea del Reino Unido como una isla. En algún punto, estando solos durante la Segunda Guerra Mundial, esta idea de llevarnos atrás décadas para mantener la independencia británica y no ceder demasiado ante Europa. ¿Estuvo justificada esa frustración? Creo que en el contexto de movimientos populistas y nacionalistas que estaban llegando en otras partes de Europa, como continuamos viendo hasta hoy, como lo que hemos visto también en Brasil con la elección de su nuevo presidente, también obviamente en los Estados Unidos. El Brexit ocurrió unos cuantos meses antes de la elección de Donald Trump. Cuando se habla a los votantes de Trump y del Brexit, hay algunas visiones similares, bastantes, en términos de inmigración y comercio. Pero desde mi propio punto de vista, y en The Guardian, no. Estos no eran argumentos justificados. La Unión Europea era, de hecho, mucho más beneficiosa para el Reino Unido que la controversia que continúa hasta hoy en día con respecto a la campaña del Brexit, si dio información falsa, sobre cuánto dinero se iba a ahorrar, por ejemplo. Creo que hubo argumentos fuertes para decir que el Reino Unido se beneficiaba de manera tremenda de esta membresía a la Unión Europea, y salirse de ahí sería algo muy malo para la economía y para la influencia política del Reino Unido. ¿Cómo describiría el futuro del Reino Unido fuera del bloque comunitario cuando el Brexit se confirme? Creo que existe un gran peligro de que el Reino Unido sea una fuerza disminuida, no solamente en Europa, sino también en el mundo. Las predicciones de los economistas son bastante pesimistas en términos de que esto nos llevará hacia atrás y acabará con varios puntos del PIB. Pero para responder a tu pregunta no sabemos. Desde que ocurrió el Brexit o el voto del Brexit en el 2016, hemos estado sumergidos en la incertidumbre, y algo que parecía impensable en nuestro territorio, 6 meses después se convierte en la realidad y pasamos a la próxima etapa de lo impensable. En este momento, mientras hablamos, Theresa May, después de 2 años de angustia y de una gran dificultad, ha logrado un acuerdo con la Unión Europea que ha sido aprobado por su gabinete y por la Unión Europea como tal, pero la mayoría de los expertos piensan que no será aprobado en el Parlamento británico, y después ya cualquier cosa puede ocurrir, ya sea que ella renuncie o que la saquen, o si habrá una elección general, y algunos, incluyéndome, pensamos que todavía existe una posibilidad de un segundo referendo y de cambiar nuestro punto de vista, y que tal vez el Brexit no tenga que ocurrir. Podría ser tal vez el mejor escenario. Si el referéndum ganó, ¿por qué es tan difícil para Theresa May conseguir los apoyos necesarios dentro del Parlamento y de la política británica? Porque este acuerdo no satisface a nadie. Ha sido diseñado de una manera que hace que básicamente todo el mundo esté descontento. Y desde el lado de la gente que favorece el Brexit, sienten que este no es un buen Brexit, no va lo suficientemente lejos y no cumple con las promesas de lo que votó la gente. Cuando querían salir de la Unión Europea, por ejemplo, mantiene al Reino Unido en una fase de transición durante 21 meses.
y sigue sujeto a las mismas regulaciones de mercado, a las políticas comerciales que antes, pero de hecho sin una voz del Reino Unido, lo cual hace que la nación se vea debilitada. Ata las manos del Reino Unido en términos de hacer acuerdos comerciales por separado con otros países. Donald Trump, de hecho, lo señaló el día de ayer. Pero por otro lado de la ecuación, si estás en contra del Brexit y piensas que debería quedarse en el Reino Unido, este acuerdo se ve todavía peor que el status quo y piensas, ¿por qué no podemos mantener lo que ya tenemos en lugar de disminuir nuestra influencia? Y ella realmente ha tratado, en una situación imposible, creo yo, ha tratado de lograr un acuerdo, pero ha terminado molestando a todo el mundo. ¿Cree que lo que ha pasado en el Reino Unido va a tener consecuencias como ejemplo para el resto de países o de algunos países dentro del bloque comunitario de la Unión Europea? Posiblemente el ejemplo es no lo hagan. Creo que esa sería la lección. La Unión Europea se dio cuenta de esto desde el principio. Si el Reino Unido es exitoso con esto, será muy tentador para tal vez Italia u otros países unirse en un éxodo masivo. Entonces la Unión Europea de hecho ha hecho un buen trabajo quedándose unida y dando este ejemplo. Si te vas por este camino, la vida va a ser muy difícil para ti. Entonces, no, por ahora no veo a otros siguiendo ese ejemplo. Con este panorama, un segundo referéndum, ¿cuántas posibilidades tiene? Sigue siendo poco probable, pero tal vez sea más realista de lo que era hace un año. La lección que hemos aprendido en los últimos 2 o 3 años, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, es que ya no se puede predecir nada. Lo que parecía impensable, ahora sí es posible. Las explicaciones del jefe del buró del periódico, el prestigioso periódico británico The Guardian, aquí en Washington, el señor David Smith. Mr. Smith, gracias por haber estado con nosotros. Thank you very much. Gracias. Nosotros hacemos una pausa en este punto del programa para irnos al debate. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate en Poder Latino, hoy para conversar los puntos de vista demócrata y republicano, conservador y liberal, con los analistas que ya nos acompañan. A mi derecha, Yali Núñez, es periodista y es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bienvenida de nuevo a Poder Latino. Y con Luis Dávila, es analista político, es abogado, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Dávila, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Señor Dávila, empiezo con usted. Le hemos conocido este fin de semana, bueno, en las últimas horas, que Robert Mueller ha dado por roto un acuerdo que tenía con el ex jefe de campaña del presidente Trump cuando era candidato, el señor Paul Manafort, porque dice el equipo de fiscales de Mueller que el señor Manafort mintió, pero que la acusación o la autoinculpación que implicaba ese acuerdo se mantiene, no los beneficios. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, creo que tiene mucho que ver, dice mucho del carácter de Manafort. De un punto de vista legal, ¿verdad? Soy abogado. Cuando uno llega, ¿verdad? Cuando un acusado llega a un acuerdo de culpabilidad, lo que busca es, ¿verdad?, unos beneficios. Pero ese beneficio está atado a una cooperación. En la medida en que la cooperación con las autoridades se empiece a derrumbar porque esté utilizando información que no sea certera, pues eso automáticamente la Fiscalía no procede con eso, porque pues, podría ser dañino a su propio caso. Es una sorpresa, pero pues, las personas que han visto cómo se ha desarrollado este tema, no es tan sorprendente desde ese punto de vista. Bueno, yo lo que veo es que ya esto es una investigación que lleva 2 años. No se le han cortado los recursos al fiscal especial Robert Mueller. Ya es tiempo para que esta investigación llegue a un punto de conclusión. Esperemos ver ese reporte lo antes posible. La Casa Blanca no se ha pronunciado completamente al respecto sobre esto que ha sucedido con Manafort. No hay un punto en específico en el que te pueda comentar sobre eso porque son términos legales y puntos legales más allá de lo que el Partido Republicano está involucrado. Y lo que sí creo es que esta investigación ya lleva demasiado tiempo dando vueltas y vueltas y vueltas. No acaban de llegar a un punto donde se pruebe que hubo algún tipo de colusión por parte de la campaña Trump y es tiempo de que ya esto culmine. ¿A quién beneficia el final del acuerdo entre Manafort y la Fiscalía?
Bueno, el Manafort había acordado cierta cooperación dentro de las cosas que le había descubierto Mueller. Ahora está dentro de esa cooperación lo que vaya a salir. Yo creo que realmente no hay un beneficiado aquí, pero hay una noticia que salió hoy muy interesante y es el hecho de que Manafort se reunió con Julian Assange en una embajada en Londres de Ecuador y más o menos cuadra con la fecha en que salieron los Wikileaks. O sea, que puede haber, ¿verdad?, una correlación entre ambos eventos. Y fue Wikipedia, fue Wikileaks quien divulgó los correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton, y en esa filtración sí se demostró que habían sido hackers rusos. Lo que pasa es que ya la corrupción por parte de lo que se mostró con Podesta, con los emails de Clinton, es una corrupción que ya data de mucho tiempo atrás. Los emails de Hillary fueron 33.000 emails, creo que aproximadamente. Entonces, ¿dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde está la investigación a estas personas? ¿Dónde está una investigación a la fiscal general en aquel tiempo, Loretta Lynch, cuando se reunió con Bill Clinton en ese Tamarack? Son muchas las cosas que están sobre la mesa y muchas cosas que no se han involucrado en la parte demócrata. Esperemos que podamos ver esto una vez se concluya con esta investigación, que debería haber abarcado también ese aspecto. Yo creo que otro ángulo importante es qué va a hacer el Acting Attorney General Whitaker con esta información. Sabemos que hace una semana Jeff Sessions fue despedido como secretario de Justicia y sabemos que Whitaker es un aliado muy cercano al presidente. Que eso es un evento que entiendo que habría que seguir de cerca y ver cómo Whitaker va a trabajar esto, especialmente cómo va a trabajar el asunto del fiscal especial Mueller. ¿Hay riesgo de esa injerencia? El presidente no ha hecho, como tú dices, una injerencia, no ha hecho ningún tipo de pedido especial al fiscal general anterior ni al Acting Attorney General, como menciona acá nuestro colega Dávila. No parece haber ninguna intención por parte de la Casa Blanca en este aspecto. Entonces yo creo que es una investigación que durante 2 años se le ha dado el espacio para que se lleve a cabo. No se le han limitado los fondos, pero ya es tiempo que llegue a una conclusión. Vamos a cambiar de asunto. Esta próxima semana, este jueves, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, viaja a Brasil. Brasil tiene un nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro. Es un hombre controversial por sus políticas, por sus comentarios, y claramente es un hombre de centro-derecha. Algunos lo ponen en la extrema derecha. Hay una especial alineación, de acuerdo a las descripciones que hace el mismo John Bolton, entre la ideología de Bolsonaro y los posicionamientos del presidente Donald Trump. Parece que Bolsonaro busca una alianza estratégica con Estados Unidos. ¿Qué supone este cambio de política exterior brasileña para Estados Unidos? Bolton, consejero de Seguridad Nacional para el presidente de los Estados Unidos, ha mencionado que fue el presidente, creo que fue el primer mandatario en llamar a Bolsonaro y felicitarlo por su triunfo en las elecciones. El presidente se ha mostrado y ha dicho que Brasil tiene tarifas muy duras contra los Estados Unidos a la hora de lo que son los trades o el mercadeo. Esperemos que esta nueva amistad que se establece entre los Estados Unidos y Brasil lleve a una cooperación por parte de conversaciones que traigan beneficio a ambos países y que sea una relación justa en cuanto se trate a tarifas para ambos países. Estoy de acuerdo completamente con la colega. Por años, históricamente, la relación económica entre los Estados Unidos y Brasil se ha visto afectada y ciertamente el acercamiento, las similitudes entre ambos mandatarios creo que podría abrir el espacio para que haya algún tipo de desarrollo económico entre ambas naciones. Creo que es muy prematuro el momento hacer una crítica porque realmente no ha habido ningún tipo de enlace. Sí hay unas similitudes muy ciertas, como usted mencionó, es un candidato o un mandatario que cree en una política pública de centro-derecha, ultraderecha algunos dirían. Tiene un hijo que, al igual que el presidente Trump, está muy activo en la política. De hecho, el hijo de Bolsonaro hizo un acercamiento para reunirse con el vicepresidente Pence y con otros miembros de la administración Trump, que a fin de cuentas no dio mucho fruto, pero ahora vemos un engagement un poco más formal en ese asunto.
El hecho de que las políticas y los posicionamientos de Jair Bolsonaro en cuestiones de derechos humanos, de seguridad, sean tan criticadas, Bolsonaro apuesta por una política de mano dura que organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionan profundamente, hace que esa proximidad, ese abrazo del mandatario estadounidense, de Donald Trump, con Bolsonaro, pueda poner en riesgo determinados valores que siempre ha defendido Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, vemos lo que ha sucedido con los médicos cubanos en Brasil, cómo el presidente de Brasil le ha abierto las puertas a esos médicos cubanos para que puedan quedarse, para que puedan ejercer dentro de un país con democracia, algo que no tienen en Cuba. Muchos de los médicos han decidido quedarse, algunos han decidido regresar, muchos de ellos bajo presión del gobierno cubano. Entonces, si todas las políticas en cuestiones de derechos humanos se tornan como esa situación que sucedió con los médicos cubanos, dándole una oportunidad a mejores derechos humanos, yo creo que la relación va a prosperar. Creo que nuevamente habrá que ver cómo se desarrolla. El mandatario de Brasil ha hecho unas expresiones muy preocupantes en cuanto al derechos de las mujeres, por ejemplo. Ha hecho una, ¿verdad? Es sumamente hostil con sus expresiones. Habría que ver cómo se puede afectar las relaciones con otros países en la medida en que Estados Unidos mantenga, ¿verdad?, o defienda o apoye o endose expresiones del mandatario Bolsonaro. Habría que ver cómo... Lo que seguro va a satisfacer profundamente al presidente Trump es la decisión de Bolsonaro de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Israel, de Brasil en Israel. Bueno, ya nos estamos adelantando un poco. Bueno, él lo ha dicho, sí, ¿no? Pero bueno, creo que eso nos estamos, confirma... como dice Dávila, creo que nos estamos adelantando un poco en ese aspecto. Como te digo, si las políticas se dan dentro de un marco legal, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, que es algo que los Estados Unidos se empeña, y no solamente se empeña, sino que siempre ha sido un líder en ese aspecto, si se dan dentro de ese marco, por supuesto que las relaciones serán buenas. Vamos a cambiar de asunto. Hay unas elecciones de segunda vuelta en el estado de Mississippi para el asiento del Senado. Hoy el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 senadores. Tenemos claridad que los republicanos han ganado uno y podrían ganar el de esta próxima noche, de tal manera que el resultado final de las elecciones de medio término sería una ventaja de 2 senadores más para los republicanos si se confirma la victoria. Se enfrenta a Cindy Hyde Smith y el demócrata Mike Spy. La primera vuelta les dio un resultado de muy ajustado, de menos de un punto, 0,9. ¿Qué esperan esta noche? Bueno, los republicanos no hemos dado nada por garantizado. Ayer vimos un rally que tuvo y sostuvo el presidente Trump en Mississippi. Nuestra presidenta Ronna McDaniel también estuvo en ese rally. Queremos que Mississippi tenga un senador que represente los valores y los principios del pueblo de Mississippi, del pueblo estadounidense. Se ha dejado muy claro que Cindy Hyde Smith es alguien que aprueba y apoya las políticas del presidente y de la Casa Blanca, políticas que están sacando al país hacia adelante con una economía como nunca habíamos visto. Entonces, este es el tipo de personas que necesitamos ver en el Senado, personas que apoyen políticas que sean beneficiosas para el pueblo norteamericano. Cuando usted dice que la candidata republicana representa los valores de Estados Unidos en el Estado, le pregunto entonces, por eliminación, ¿Mike Spy no los representa? Eso es lo que vemos con este candidato es corrupción anteriormente, con propinas indebidas. Tienes que mirar el récord y darte cuenta de que hay una gran diferencia entre Cindy Hyde Smith y este candidato. Pienso todo lo contrario. Pienso que el candidato demócrata es el candidato que viene a traer un cambio al estado de Mississippi. El estado de Mississippi lleva estando representado por un senador republicano desde hace 36 años. Un demócrata no gana en el Senado en Mississippi. Y esperemos que continúe así. El candidato demócrata podría convertirse en el primer afroamericano en ocupar una silla de Senado para Mississippi. Así que me parece que es una elección histórica. Es una elección en donde hemos visto unos cambios demográficos a través de toda la nación que han afectado muchas elecciones y muchas contiendas. Y me parece que el pueblo de Mississippi tiene en sus manos la oportunidad de un gran cambio. Cuestiones económicas. La empresa General Motors ha anunciado que va a cerrar 6 plantas de producción en Norteamérica,
y que va a despedir en los próximos 2 años a cerca de 14.000 trabajadores, particularmente en estados que los demócratas en la última elección presidencial dieron por seguros y ganó el presidente Trump, con su mensaje de apoyar a los trabajadores, a la clase trabajadora, a la clase media. ¿Supone esto un duro revés en lo que dicen ya muchos analistas que es el inicio de la campaña para las presidenciales del 2020, señor Dávila? Yo creo que, más allá desde el punto de vista político, que siempre tiene un efecto, me concentro en esas 14.000 personas que van a perder su trabajo. Esas 14.000 personas que han estado escuchando un presidente que ha dicho en varias ocasiones que su política contributiva es la de crear empleos en los Estados Unidos, de penalizar a aquellas compañías que abran fábricas fuera de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y estamos viendo... Eso lo ha conseguido, ¿no? Es decir, se ha creado empleo, están en los niveles más bajos, los beneficios de las empresas están en los mejores niveles, los salarios han subido, como no se veía en años. Por ejemplo, pero estamos viendo ahora una compañía que está moviendo toda su producción o está concentrando su producción en China. ¿Eso es culpa del presidente Trump? Bueno, el presidente aseguró cuando hizo la negociación con Canadá y la renegociación de NAFTA que la industria automotriz iba a estar incluida, iba a estar beneficiada, lo cual entiendo que no tuvo el efecto que él creía que iba a tener. Y de hecho hizo unas declaraciones hace un ratito diciendo que estaba sumamente consternado y decepcionado, sí, bueno, fue la palabra. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que China no está dentro de NAFTA. NAFTA es un tratado que se hace con México y con Canadá y no solamente incluía la industria automotriz. Yo creo que sí, que hay que concentrarse en esas personas que van a perder su empleo porque humanamente es devastador lo que estamos viendo. Las compañías tienen que comenzar a trabajar dentro de los Estados Unidos. Tenemos una economía como nunca la habíamos tenido anteriormente en este país, la mejor economía que hemos visto. Y es por eso que hay que incitarlos a que se queden. Y es lo que estamos haciendo a través de las políticas económicas que se están llevando a cabo. Creo que también es importante ver los subsidios que se le estaban dando a este tipo de compañías y van a continuar estos subsidios después de este tipo de decisiones de dejar a estadounidenses desempleados para emplear personas en otros países. Entonces vamos a ver qué sucede a partir de ahora y cuáles son las medidas que se van a tomar a cabo, porque no debe quedar a la deriva este despido que se ha hecho de aproximadamente, como dijiste, 14.000 personas. Uno de los argumentos que utilizan la dirección de General Motors es atribuir a parte de la decisión para conseguir un reporte de gastos a el incremento del precio del acero y el aluminio provocado, dicen y argumentan, por la política de aranceles del presidente Trump. ¿Qué responde? Las tarifas que se le han hecho precisamente a China, un país que ha estado robándonos propiedad intelectual por años, donde no se han tomado medidas efectivas durante otras administraciones para parar este robo de propiedad intelectual. Un país que se ha tratado de adueñar prácticamente de todo lo que es el mercado alrededor del mundo. Nosotros como líderes en los diferentes mercados que tenemos alrededor del mundo tenemos que buscar políticas que sean justas para los países que traten con nosotros y para nosotros también. Cerramos con un breve comentario. Creo que las críticas tienen mucha validez. En la medida en que el acero suba de precio, el costo de los productos suben de precio y por ende el return on investment que pueda tener la compañía es mucho menor. O sea que claramente creo que es una decisión en reacción a las políticas financieras que se han hecho en los Estados Unidos y que han sido todas impulsadas por la presidencia de Trump. Las opiniones de nuestros analistas que hoy nos han acompañado: Yali Núñez, el periodista, la directora de Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano, y Luis Dávila, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Señores, señora, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Nosotros ponemos un punto aquí aparte para hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra recomendación cultural. Una recomendación cultural que hoy viene de la mano de Valeria Massarelli. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Y hoy qué nos recomiendas? Hoy les recomiendo un libro infantil, pero que termina cautivando tanto a niños como a adultos. Se llama Lola y es escrito por Junot Díaz. La portada ya es muy sugerente. ¿Por qué vale la pena leerlo? No voy a revelar mucho en la historia, pero es la historia de un inmigrante contada a través de los ojos de una niña, de Lola. Y creo que es un libro que personas que son inmigrantes, sobre todo aquellas que se han visto forzadas a huir de su país por temas violentos o políticos, se van a ver identificados en esta historia. Además, Junot Díaz es un gran escritor y al niño lo obliga a utilizar su imaginación
para recrear el mundo de Lola y uno como adulto simplemente disfruta de la lectura. ¿Me dejas verlo? Claro. Vamos a mostrar un poco las imágenes dentro sin contar toda la historia para que siga siendo algo atractivo. El libro de Junot Díaz, pero las ilustraciones son de Leo Espinosa. Y podemos ver que las ilustraciones son grandes, atractivas para niños, es decir, muy visuales. Y hay poco texto, pero un texto que, pues, para niños de, ¿qué? Diríamos de 5 a 9 años, 9 a 10 años. O sea, y también es un buen libro para contarle a un niño antes de dormir. Ajá. Y muy de actualidad, porque el tema de la migración es un tema que vale mucho la pena. Un libro que recomendamos vivamente, Lola, de Junot Díaz, con ilustraciones de Leo Espinosa. Decías que es para niños, pero ¿sabes qué? Creo que también vale la pena, 1, para adultos y 2, para niños que no sean migrantes. También, porque que también conozcan. abre mucho la mente y enseña a convivir con gente que viene de muchos sitios del mundo, con pasados muy diferentes. De acuerdo. Se lo compraría @PoderLatinoNTN. Libros como estos, con explicaciones, con valores de fondo, ¿los defiende? ¿Valen la pena para los menores? @PoderLatinoNTN. Vamos a ver las redes sociales. Mensajes que nos han llegado en las últimas horas del programa de hoy, de programas anteriores, con opiniones como estas. Siguiendo lógica de Trump, si la corrupción es la génesis de estas marchas, debería ayudar a cambiar estos regímenes llenos de corrupción de América Latina. Gracias, Jairo, por vernos y por su mensaje. Sí, pues precisamente el presidente Trump ha decidido hacer todo lo contrario, o como mínimo, así lo ha expresado, ha utilizado la ayuda que Estados Unidos destina a estos países para el desarrollo como elemento de presión para forzar un cambio de comportamiento de esos países. Algunos dicen que retirar esa ayuda va a incrementar el problema. Las políticas del presidente Trump, que algunos aplauden y otros no tanto. La sanción de Estados Unidos a Rosario Murillo es un bombazo para el gobierno de Nicaragua. Gracias, Jaime, por su mensaje. Sí, la noticia se producía hoy. El Departamento del Tesoro ha anunciado esas sanciones contra Rosario Murillo, hoy vicepresidenta del país, a la sazón de esposa del presidente Daniel Ortega, y también contra el canciller Daniel Moncada. Son 2 sanciones de alto nivel dirigidas de lleno al orteguismo, al corazón del gobierno de Daniel Ortega. Las primeras en Venezuela han funcionado. ¿Van a funcionar la presión a través de sanciones en Nicaragua? El interrogante. Este puede ser el primer paso. Son las opiniones de ustedes, los televidentes, que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Nos gusta mucho leerles. Gracias por compartir sus opiniones y su tiempo con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos hasta las 9 de la noche. Nosotros volvemos mañana. Feliz jornada.